A continuación, invitamos al doctor Mauricio Vélez, médico cirujano, director general de Medicarte IPS. Doctor Vélez. Buenas tardes o buen día, ya mediodía. Muchas gracias a los organizadores, gracias a ustedes. Mucho que decir de la ley estatutaria, trataré de enfocarme exclusivamente en lo que se me ha pedido, que es lo referente al capítulo de autonomía médica. Así las cosas, básicamente trataré de referirme a dos artículos de la ley, que son el 17 y el 18. El artículo 17 básicamente dice que hay que garantizar la autonomía a los profesionales de la salud y básicamente dice, esta autonomía será ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica. Eso constituye, en lo que a mi entender y se avisora más adelante en la ley, básicamente es a una futura reglamentación. En otras palabras, hoy vamos a especular un poco de diferentes perspectivas, diferentes abordajes de lo que es la autonomía médica, pero y básicamente podría ser la conclusión, pero hasta que no esté en su totalidad la sentencia de la Corte y hasta que no proceda el Ministerio a reglamentar en detalle la autonomía médica, podríamos estar hablando de cosas muy distintas por el mismo nombre. Y el artículo 18 básicamente habla del respeto a la dignidad de los profesionales y dice algo que me llama la atención y es que se deben dar facilidades para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales. En otras palabras, no sé si estaríamos frente a una inducción de que la financiación del conocimiento médico sea adquirido desde las instituciones y de acuerdo a lo que necesiten las instituciones y no los pacientes o no la comunidad. Quisiera dejar planteada esa pregunta, aunque se sale de autonomía médica. Así las cosas, hay en general, digamos, tres grandes definiciones de autonomía médica. Una, que es la que encontramos, básicamente obrar de acuerdo a nuestro criterio con independencia, la definición si quisiéramos vulgar. Pero hay una mucho más elaborada de Kant que dice básicamente que no podemos limitarnos a definirlo así y debemos entender por autonomía la capacidad del individuo de gobernarse por una norma que él mismo acepte como tal, sin coerción externa. En otras palabras, ya con Kant encontramos que la autonomía básicamente es capacidad individual, sin coerción externa, de moverme, pero en un marco ex ante definido, un marco profesional o un marco del que vamos a definir. Y la Asociación Médica Mundial saca una carta en la cual luego la ratifica en su asamblea y claramente dice que el elemento principal de la autonomía profesional es la garantía que el médico puede emitir con toda libertad su opinión profesional con respecto a la atención y al tratamiento de los pacientes. Pero en esta misma carta la Asociación Médica Mundial habla de tres cosas, entre otras, son 9 digamos los enunciados, 3 otras cosas adicionales. La primera es que adicional a la autonomía es muy importante en paralelo tener una responsabilidad permanente de autorregulación. Empezamos a ver entonces que es difícil entender la autonomía médica sin un marco de autorregulación profesional. Dice la Asociación Médica Mundial que se debe tener conciencia de los gastos, que esto es un elemento esencial para la autorregulación y va más allá y enuncia la Asociación Médica Mundial: los médicos están particularmente calificados para hacer las evaluaciones necesarias para tomar las decisiones de control de gastos. Y ahí es muy relevante lo que planteaba Ramiro ahora. Si no se involucran los médicos en la decisión de gastos y se dejan solo en los economistas, puede pasar que descartemos las apendicitis por todo el tema de floración o de atención oral. Y otro tercer componente muy importante que vale la pena tener en cuenta cuando vamos a definir autonomía es que hablan de que puede haber diferentes tipos de autorregulación. En otras palabras, desde la Asociación Médica Mundial se permite se da una flexibilidad para que se interpreten
asuntos locales, asuntos regionales, individualidades en las comunidades para definir ese marco de autorregulación. Si pasamos y tomamos a Friedson, que es un sociólogo que ha trabajado mucho el tema de las profesiones y capítulo especial en salud, dice que la profesión es un grupo de trabajo que se reserva para sí el derecho a juzgar la calidad de su propio trabajo y que la sociedad le concede esa licencia profesional para que ejerza a cambio de tres cosas: de que tenga maestría técnica, de que tenga altruismo y de que se autorregule. Por maestría técnica se entiende que tenga un conocimiento más allá del vulgo, que sea inalcanzable para el común. Por altruismo, que antepone los intereses de aquel al que sirve como profesional sobre los propios. Y por autorregulación, básicamente, que se delimiten unos linderos de ese ejercicio profesional frente a la sociedad. Desafortunadamente, dice David Berwick, que trabajó con Obama ahorita y acaba de retirarse de la administración y anteriormente era el presidente del Instituto para Mejoramiento de la Calidad, dice: desafortunadamente, los tres supuestos sobre los que se sustenta la autonomía médica y el profesionalismo se han debilitado al punto de estarse evaporando. Así las cosas, si la sociedad nos otorga a los médicos la autonomía o la licencia, digamos, profesional y el actuar con base en estos tres principios, y están evaporando, entonces tendremos que hacer una autocrítica, un autoexamen de qué está pasando, que estamos erosionando esa confianza con la sociedad. Y aparecen, entre otras, 4 grandes explicaciones. La primera es que una altísima variabilidad en la práctica clínica, y ya voy a tratar de explicarlo con algunos ejemplos. Y no ha sido posible explicar a la luz científica esa alta variabilidad médica. Segundo, hay muchos conflictos de interés, está plagado de conflictos de interés el sector y no lo hemos resuelto de una forma que le dé tranquilidad a la sociedad. Hay unas brechas en avances tecnológicos y el conocimiento cada vez más grandes, y hay cambios en los patrones culturales y sociales. La sociedad cada día evoluciona y es diferente lo que espera la sociedad de la profesión. Y la profesión debe irse acomodando a las expectativas de la sociedad como un todo. Primer ejemplo, voy a pasar muy rápido en aras del tiempo. Créanme lo que les voy a decir: se hace un análisis de 6 servicios de cuidados intensivos, se hace una medición no solamente en la estancia, en el uso de los recursos que acá están, en las diferentes, digamos, morbilidades, se corrige por todo lo que es el case mix y se lleva una cohorte de estos diferentes servicios y se hace un seguimiento de sobrevida en esos servicios, incluso por grupo etario, por diagnóstico, durante por lo menos 3 años. Y se encuentra, desafortunadamente, que una persona con la misma condición médica, si cae a un servicio de cuidados intensivos A, puede tener una mayor probabilidad de sobrevida que una misma persona que caiga a un servicio B con la misma enfermedad, que va a vivir menos. Esa diferencia en la variabilidad médica hace que la sociedad hoy diga: la autonomía médica es insuficiente para generarme confianza como sociedad. Otros ejemplos. Ustedes no sé si son conscientes de las tasas de diferencia de partos y cesáreas. Colombia no solamente es uno de los países con más cesáreas, que va en contra de la salud, pudiéramos hablar incluso de algún asunto como la iatrogenia en este tema, sino que al interior de Colombia, en diferentes ciudades, hay mucha diferencia entre si un producto, como se llama médicamente, sale por cesárea o por parto vaginal. E incluso al interior de una ciudad, si el parto es pagado por la seguridad social o por una medicina prepagada, hay diferencia. En otras palabras, hay una correlación muy alta entre el valor de la VR y el parto o la cesárea. Eso, cuando menos, es poco grato para la sociedad y no se acepta. Otros ejemplos de conflictos de interés, no hablemos solamente de algunos ejemplos de integración social, como por ejemplo los dermatólogos con las farmacias, los odontólogos distribuyendo medicamentos, que son también mal vistos a la luz de las expectativas de la sociedad postmoderna actual,
sino que se presentan también algunos ejemplos, como bien se han descrito, por ejemplo, en Estados Unidos, en toda la manipulación de los resultados. Hace poco se puso una multa gigante, la multa más grande el año pasado, a una compañía que se llama Sintes. Por primera vez en la historia, por primera vez, trascendió el tema, digamos, civil, y fueron a la cárcel 3, el presidente de la Junta, el CEO y el director de investigaciones. 3 altos funcionarios de la empresa están en la cárcel por haber manipulado resultados, y la sociedad cada día se entera más de eso. Todo el tema de relacionamiento de la industria y los prestadores, e incluso algunos conceptos científicos amañados. Por ejemplo, se han dado cuenta las últimas publicaciones del Cochrane con las famosas, digamos, vacunas y estos virus y todo este montón de enfermedades que hay, y hay unos conceptos científicos respaldados por escuelas médicas, por incluso profesionales muy reconocidos, y ya la sociedad se da cuenta que son algunos conceptos científicos que no son válidos, y en general todo esto ha llevado a que haya una pérdida de confianza, que ha llevado a que la sociedad se exprese. Por ejemplo, en Estados Unidos se queda el Leapfrog Group en la década de los 80, 90, y básicamente los empleadores dicen: oiga, nosotros pagamos la atención de nuestros empleados, no estamos contentos con la calidad que recibimos, venga, creemos un grupo, a ese grupo lo dotamos, digamos, de herramientas, de instrumentos, le damos un conocimiento industrial ajeno al sector salud, aplíquelo al campo de salud y dígame cómo podemos mejorar la calidad de la atención de los pacientes y los resultados en salud. Eso en paralelo con toda esta bibliografía de errores humanos y todo esto pues que ha salido. Luego empezamos a que en el mundo es incómodo toda esa relación, todo el efecto del tercer pagador, que llega a comprar de una forma mucho más informada, como está en el médico, está el paciente, ellos definen la transacción, digamos la oferta, la demanda se juntan, pero ninguno paga. Entonces el efecto del tercer pagador, digamos, es, en palabras muy coloquiales, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Entonces pueden acordar, digamos, entre la oferta y la demanda un consumidor de unos servicios, y ese tercer pagador de una forma lógica va y dice: venga, yo trato de hacer una compra informada, y empieza a medir resultados, empieza a generar información alrededor de esa transacción y la pone a disposición para que en eventos similares futuros se logre hacer un patrón frente al cual se espera que se obtengan los resultados de esos procedimientos. Hay un sinnúmero de leyes que indudablemente todo esto es intromisión externa en la autonomía médica. Por ejemplo, el decir que se atienden 3 pacientes por hora en Colombia, eso ya es una intromisión. El decir, por ejemplo, que hay un listado de beneficios explícito y decir esto es lo que se cubre, esto no, eso ya es una intromisión externa. Y todos estos, las auditorías, son intromisiones externas, y quiero referirme específicamente a estas intromisiones externas, digamos, que la sociedad ha venido generando como mecanismo de defensa a esa licencia profesional. Y lo restiño, lo resalto, y quiero dejar muy claro que no me refiero aquí a intromisiones externas que son inaceptables a toda costa. Prohibir la prescripción de un médico, que un asegurador le diga: usted no puede mandar esto, que le diga: usted tiene que mandar esto que vale menos, así el paciente lo necesite. Eso a toda costa yo diría que no se debe abordar en este discurso de autonomía médica, sino que casi que debe abordar un tema de un delito y de ir a generar una discusión alrededor de ese tema tan peligroso. Pero lo que quiero oír es que la sociedad, de forma no anecdótica sino sistemática, ha venido mandando mensajes desde alrededor de los años 60, 80 diciendo: oiga, la profesión médica necesita autorregularse, a tal punto de que Elliot Friedson dice: sin autorregulación no puede haber autonomía. Lo que también es muy cierto es que esa autorregulación debe partir de los médicos y debe hacerse en un escenario, digamos, médico. No estoy hablando de que vamos ahora, economistas, abogados, a regular el ejercicio de la profesión médica, para nada, y eso creo que sería, más adelante lo digo, cuando menos catastrófico. Lo que sí es cierto es que la autorregulación es una obligación colectiva, y la autonomía es un privilegio individual dentro de ese marco del deber ser de la autorregulación, y lo debemos ejercer con responsabilidad, y yo creo que la inmensa mayoría de los médicos ejercen bien esa autonomía. Desafortunadamente los pocos que no lo hacen generan ruidos, y lo que debemos tratar es: protejamos esta profesión que tanto se necesita, formalizando la autonomía y la autorregulación. Viene una aseveración bastante difícil
de aceptar, muy discutible, y la presento más como una hipótesis de trabajo. Yo la comparto en lo personal, pero es bastante dura, y es: así las cosas, la sociedad casi que lo que está diciendo es: el eje central de la profesión médica no es el médico, es el paciente. Y a la luz de esa realidad se debe generar toda una autonomía y un movimiento de autorregulación. El rol del médico está cambiando más rápido que todo lo que ha cambiado en los años anteriores. Creo entonces que los médicos aún son profesionales altruistas, pero el reto que tenemos está en decodificar el ADN del médico de la posmodernidad, para ejercer en una sociedad posmoderna, probablemente como profesional dependiente laboralmente e interdependiente disciplinariamente, con tecnologías avanzadas y sistemas de información, atendiendo pacientes impacientes, ayudando a gestionar un presupuesto limitado y rindiendo cuentas por los resultados obtenidos en su ejercicio. El médico hoy maneja más de 4.500 procedimientos médicos, hay más de 110.000 dispositivos médicos, hay más de 6.000 medicamentos. Todo eso necesita ayuda. Hay una gran discusión de si el cáncer es una enfermedad o es un accidente en la evolución humana. En otras palabras, ¿el médico debe abordar solo a sus pacientes o debe ya interactuar con físicos, matemáticos y algunas personas que le ayuden a obtener mejores resultados? Lo que creo yo es que hay un claro llamado a que el médico deje de ser un llanero solitario y pase a ser un miembro de un equipo de PITS. El piloto del carro, y el carro que llega es el médico, y él es el paciente, y el médico es uno de los PITS que tiene que estar a disposición del paciente, hacer lo que tiene que hacer, ayudarlo en lo que el paciente necesita, pero el artista del circo es el paciente. Cada vez están más informados y cada vez los resultados esperados de los médicos son más medibles, se exige más. Así las cosas, la solución para tener una autonomía y una autorregulación de la profesión, básicamente en referencia a la maestría técnica, sería que los propios médicos definan estándares de práctica, los adopten y se adhieran a ellos, que se reduzca la variabilidad y se aumenten los resultados y la satisfacción, y que se ayude a controlar un presupuesto que es de la sociedad. La hiperindividualidad, como lo llamaban ahora, creo que debe ser asunto de la autorregulación médica. El altruismo básicamente se deben eliminar y revelar los conflictos de interés, y se debe tener en cuenta la autonomía del paciente, de la cual poco hablamos y cada vez es también un elemento más importante y más relevante en esta discusión. Y en referencia a la autorregulación, básicamente debemos avanzar en asuntos de credencialización, rendición de cuentas, generar confianza y en general todo un marco de gobernanza profesional que dé a la sociedad tranquilidad. Alrededor de 1800 se escribió esto por John Gregory, de la ética, digamos, gregoriana, en su momento, y decía: siento que el presente estado imperfecto de nuestro arte debe motivarnos a mejorarlo, no solo por amor a él, sino por un principio de humanidad. Creo que en este momento debemos también mejorar la profesión médica. Creo que la evolución de la sociedad posmoderna nos exige a los médicos reedificar los pilares generadores de credibilidad y confianza de nuestro ejercicio profesional, incluidas la autonomía y la autorregulación. De no hacerlo, desafortunadamente lo harán por nosotros y esto sería catastrófico. La autonomía y la autorregulación se debe hacer desde el interior de los médicos. Finalmente, si llegáramos a entender liberalmente, entre comillas, la autonomía médica con esta ley estatutaria, estas interpretaciones que se han dado, en un nuevo post implícito, o sea, migramos de post explícito a implícito y asumimos el sentido más amplio de la autonomía médica, creo que el sistema general de seguridad social sería insostenible en el corto plazo, no solo por lo económico, ojo, que obviamente sí lo sería, sino que también sería insostenible porque se concentraría tanto poder en el prescriptor que seguramente aumentarían los conflictos de interés hasta que la sociedad estuviera saciada, no los aceptaría más y se afectaría la reputación a tal punto que se terminaría eliminando ese sistema. Así las cosas, es importante garantizar que la autonomía será ejercida como lo plantea la ley estatutaria. Esperemos la sentencia completa de la Corte y que digamos que iluminen al Ministerio cuando se vaya a reglamentar para que logremos hacer un consenso entre todos. Creería yo que es el tema más importante a reglamentar. No se puede coartar el ejercicio profesional, sería un error, pero tampoco se puede permitir una libertad individual. Entonces esperemos que el marco tal cual lo plantea la ley
el esquema tenga autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica. Finalmente, hay un artículo del cual he tomado bastante, lo pueden consultar, y por mera justicia, pues lo pongo aquí, que es el estudio de autonomía médica que hace Julio Portocarrero, que en gran parte está basado en este artículo, que en su momento de trabajo, cuando salió la T760, en el Ministerio y en el Centro de Gestión nos contrataron a un grupo de personas, estuvimos trabajando ahí diferentes capítulos, Julio llevó este capítulo y el artículo fue bastante conocido. Muchas gracias.